¿Se imaginan estar atrapados 2 días en una IPF? Bueno, a mí me pasó. Hoy voy a contarles la historia de cómo terminé varado 48 horas en una estación de servicio. Todo esto transcurre más o menos a inicios del año 2021. Para aquel momento ya había terminado la cuarentena y no había tantas restricciones para el COVID-19. Mi abuelo, al que vamos a llamar José, aprovechó esto para invitarme a mí y a 2 primos más a un viaje de pesca. Lamentablemente, el club de pesca al que íbamos a ir quedaba en Santa Fe, más específicamente en Venado Tuerto. Nosotros somos de zona sur, así que eran más o menos unas 5 o 6 horas de viaje en auto. Cabe aclarar que era la primera vez que íbamos a ir a pescar, así que fuimos a comprar las cañas y todo lo que íbamos a necesitar para salir esa misma noche. Una vez que ya estaba todo listo, emprendimos viaje en la camioneta de mi abuelo y la idea era llegar temprano en la mañana. Olvidé mencionar que también nos acompañó uno de mis tíos. Después de algunas horas de viaje llegamos a la ciudad de Venado Tuerto. Una vez que entramos al club nos recibió un guía y nos dio una pequeña capacitación de pesca. Ya preparados nos llevaron en bote al medio del río, donde estuvimos 8 putas horas pescando. A ver, no es por ofender, entiendo que hay personas a las que le apasione la pesca. Incluso yo pensé que iba a ser lo más aburrido del mundo, pero me terminó gustando un poco. Aunque para ser la primera vez que lo hacía, clavarme 8 horas sentados en un bote, nada. Encima justo ese día el sol estaba fuertísimo. Sin duda una experiencia interesante que no pienso volver a repetir en mi vida. Para cuando terminamos ya eran las 2 de la tarde y como no habíamos comido casi nada en todo el día, fuimos a comprar algo al buffet del club. Allá nos atendió el gordo más copado que te puedes imaginar y nos preparó unos choripanes a todos. Después de almorzar, fuimos a la camioneta para volver de regreso a casa. Lo interesante empieza cuando a las 2 horas de viaje se empiezan a escuchar unos ruidos extraños que provenían del motor de la camioneta. A los pocos minutos, el motor explotó. Bueno, no. En realidad le empezó a salir un montón de humo, tanto que se empezó a filtrar hacia adentro de la camioneta. Obviamente tuvimos que frenar y orillarnos a un costado de la ruta para no chocar. Mi abuelo José y mi tío intentaron que arranque, pero no funcionaba. Lo peor de todo es que todavía faltaban como 4 horas de viaje. Apenas estábamos por Bueno, mientras ellos seguían tratando de arreglar la camioneta, mis primos y yo nos fuimos a caminar por ahí para no cagarnos tanto de calor. Parecía que todo lo que había era campo, pero a lo lejos llegamos a ver una estación de servicio, así que no estábamos tan en el medio de la nada. Cuando llegamos, lamentablemente, nos llevamos una gran decepción. No era una IPF moderna como las que todos conocemos. Era una que estaba en muy mal estado y deteriorada. Parecía abandonada y todo. Además, en los baños ni siquiera había inodoros. Habían de estas cosas. Eran putos agujeros en el piso. Usarlo fue una de las experiencias más horribles de mi vida. Y por si fuera poco, tampoco había agua, mucho menos papel. Cuando entramos no había casi nada para comprar. Todos los estantes estaban vacíos. Y para cuando ya estaba anocheciendo, se cortó la luz. Pero me cago en todo, no había una mierda en este lugar. A todo esto, intentar hacer funcionar la camioneta ya era un caso perdido. Tratamos de contactar a algún conocido a ver si conseguíamos una grúa, pero la señal era muy mala. Ya estaba todo completamente a oscuras. Habíamos pasado toda la tarde intentando buscar sin éxito alguna solución, hasta que mi abuelo tuvo la idea de ir a la ruta Hacer Dedo a ver si alguien frenaba y lo llevaba al pueblo más cercano para conseguir ayuda. Se fue con uno de mis primos, así que quedamos mi tío, mi otro primo y yo. Como la temperatura ya había bajado mucho, fuimos a la camioneta y nos acostamos a dormir, porque no había mucho más para hacer. Al siguiente día, después de pasar la noche más incómoda de nuestras vidas, habían vuelto mi abuelo José y mi primo con buenas noticias. Resulta que habían conseguido una grúa que se supone iba a llegar más o menos después del mediodía. Spoiler, no fue así. Ya iba a ser la hora del almuerzo y no habíamos comido casi nada en las últimas 24 horas. Literalmente nuestra cena había sido medio paquete de chicles. Entramos a la IPF a preguntar si tenían algo para comer por ahí guardado y el cajero nos dijo que lo único que les quedaban eran unas bebidas y una bandeja con 3 empanadas. Sí, 3 míseras empanadas, encima frías y de jamón y queso. Pero bueno, comida es comida. Compramos la bandeja y un jugo y nos dividimos las empanadas entre los 3. Después del almuerzo, fuimos a buscar nuestras cosas a la camioneta y pusimos a cargar nuestros celulares en la estación de servicio. Ya eran como las 2 de la tarde, así que solo quedaba esperar a que llegue la grúa, ¿no? No.
Pasaban y pasaban las horas, se terminó haciendo de noche y la grúa llegó a las 11:30 de la noche. Pero bueno, al menos al fin nos íbamos a poder ir a casa, o eso pensábamos. Cuando terminaron de cargar la camioneta, nos subimos en los asientos de atrás, y en eso el chabón de la grúa nos grita: Pendejo de mierda, ¿qué hacen? Yo no pienso llevar a nadie, Como la empresa de grúas no tenía seguro y además faltaban varias horas de viaje, legalmente no nos podían llevar adentro de la camioneta. Además, el chabón nos empezó a decir que había muchos controles en la ruta y que si nos llegaba a frenar la policía, él no tenía pensado Volver a caer preso. Después nos dijo que adelante en la grúa tenía espacio para 2 personas más. Mi abuelo tenía que viajar sí o sí, así que elegimos a nuestro primo más chico para que vaya con él. Nos dijeron a nosotros que nos quedemos esperando, que apenas lleguen iban a conseguir a alguien para que nos vaya a buscar. Cuando se fue la grúa ya era medianoche y nuevamente quedamos mi tío, mi primo y yo, solo que esta vez sin la camioneta. Íbamos a tener que dormir en la YPF, así que esta noche iba a ser mucho peor que la anterior. Yo me quedé toda la madrugada buscando señal, a ver si podía comunicarme con mi abuelo José. Ya eran casi las 5 de la mañana, así que se supone que deberían haber llegado. Mi lógica era que como faltaban 4 horas de viaje, iban a ser 8 horas en total hasta que lleguen a buscarnos. Más o menos a las 9 de la mañana. 4 horas para ir, conseguir a alguien que nos venga a buscar y 4 horas para volver. Pero adivinen qué, tampoco fue así. Cuando me agarró señal pude hablar con mi primo y me dijo que uno de mis tíos iba a venir a buscarnos en cuanto salga de trabajar. Ni siquiera había entrado al trabajo. Recién salía de trabajar a las 12 del mediodía. así que íbamos a tener que esperar un par de horas más. Cuando ya era de día, lo único que podíamos hacer era pensar en el choripán que habíamos comprado en el club de pesca. No me culpen, lo único que habíamos comido en los últimos 2 días era una empanada. Ya hasta tenía alucinaciones con el parrillero que nos atendió. Posta, estaban siendo de los peores días de mi vida. Y encima el pelotudo del cajero nos pregunta: Chicos, consulta, ¿cuánto tiempo se piensan quedar acá? Después de esperar una eternidad y haber pasado 2 de los peores días de mi vida, al fin llegó mi tío a buscarnos. No se dan una idea lo Orgásmico. que fue ver entrar el auto en la YPF. Eran las 4:30 de la tarde para cuando nos fuimos. Después de tanto tiempo, abandonábamos la estación de servicio con la que tanto nos habíamos encariñado. Desde que arrancamos el viaje de pesca hasta que llegué a mi casa, pasaron un total de 70 horas. Como se imaginarán, cuando llegué a mi casa me devoré todo lo que había en la heladera y me pegué la siesta de mi vida. No me levanté como por 6 meses. Pero bueno, al menos esta historia nos dejó una gran enseñanza. Aprendimos que... ¿Qué aprendimos? No, pará. Yo no aprendí una mierda de esto. Literal, amigo, creo que no me llevé nada de este viaje. Ah, no, sí, lo único que me llevé fue una bolsa con 50 pescados. Me olvidé de contarles. En total atrapamos 106 pescados. Y se repartió a cada uno la cantidad que había pescado. Yo pesqué casi la mitad del total. Así que se podría decir que soy un prodigio. De la casa marítima. ¿Y saben qué es lo más gracioso de esto? Que a mí no me gusta el pescado.